El Ministerio Jesús es el Rey presenta una palabra de Dios a tu corazón, con la pastora Ana Karina de Delgado. La unidad. Pero para ser solícito yo tengo que hacer todo el esfuerzo posible para mantener la unidad. Así que en esta noche quiero bendecir las vidas de todos ustedes y la vida de aquellos hombres y mujeres que nos siguen por nuestro canal YouTube, por aquellos que nos siguen por el canal WhatsApp, por aquellos que me escuchan por la radio, como es Éxito 88.5 FM, Formando Familias Felices. Todos aquellos que me están siguiendo, siguen esta iglesia poderosa. Quiero bendecir sus vidas y quiero que hoy te lleves esta palabra de bendición para ti y para tu familia. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos en esta noche. Dice el Señor en su palabra. Vamos a leer Romanos 12:5 y vamos a leer Primera de Juan 5:7. Pero primero vamos a leer Primera de Juan capítulo 5 verso 7. Primera de Juan capítulo 5 verso 7. Hoy quiero compartirte el tema: la verdadera unidad está en el Padre eterno. Diga conmigo: la verdadera unidad está en el Padre eterno. Ahora sí vamos a leer el texto. Primera de Juan capítulo 5 verso 7 establece la palabra de Dios: porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, diga conmigo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Tremenda palabra. Dice que estos son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero no son tres, son uno. Iglesia, ¿de dónde nace la unidad? La unidad nació en el cielo. Es un principio de Dios. Los principios son inquebrantables. Usted como iglesia y yo como iglesia debemos perseguir los principios, obedecer los principios, porque los principios son inquebrantables. Los principios te abren las puertas. Los principios te abren las ventanas de los cielos. Y el estar en unidad es un principio de la palabra, porque el primero que es unido con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el Señor allá en el cielo. Iglesia, ¿cómo damos testimonio? Porque dice la palabra: y estos tres que son uno dan testimonio. ¿Cómo nosotros como hijos de Dios damos testimonio que somos hijos de Dios? Dile que está a tu lado: cuando andas en unidad. Cuando estás unido a tu vecino. Dígale: cuando estás unido a tus hijos. Cuando hay unidad, damos testimonio de que Él es el Rey Todopoderoso y que usted es un hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no se da ese testimonio de unidad. Por eso el Señor puso en nuestro corazón dan esta serie poderosa que se llama El Poder de la Unidad. Porque usted y yo, iglesia, debemos educarnos en lo que es la unidad y recibir los beneficios que vamos a obtener cuando usted y yo caminemos en ella. ¿Cuántos caminan en ella? Entonces la unidad comenzó en el cielo. Y como cristianos estamos llamados a estar unidos como un solo cuerpo. Lo dice el libro de Romanos capítulo 12. Ubíquese en la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12 verso 5. Dice las escrituras en el libro de Romanos 12:5, dice: también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Dile que está a tu lado: tú eres el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes para Dios. Yo no le puedo decir a mis pies: no te necesito.
No le puedo decir a mi mano, no te necesito, porque todos mis miembros son importantes. Y así es la iglesia. Todos nosotros somos importantes en el cuerpo de Cristo. Por eso que dice Romanos, que todos somos miembros unidos a los demás. Hacemos el cuerpo de Cristo. Iglesia, si nosotros logramos caminar en esta unidad, diferentes cosas nos van a suceder a cada uno de nosotros. Se va a manifestar en nuestras vidas diferentes cosas. Y esto para también aquellos que me escuchan por las redes. Si tú andas en unidad, cosas grandes van a empezar a suceder en tu vida. En mi casa, en mi hogar, en mi familia, algo grande va a suceder cuando tú empiezas a caminar en unidad. Hay una manifestación del Espíritu de Dios en tu vida, porque es un principio. ¿Cuántos caminan en ese principio? Algo grande va a suceder. Por eso yo le digo al Señor, Señor, permíteme que cada día yo pueda caminar en unidad. En unidad con mi esposo, en unidad con mis hijos, en unidad con mis vecinos, en unidad con la iglesia, en unidad con todo el que me rodea. ¿Cuántos están en unidad con todo el que les rodea? Es por ello, iglesia, amigos, hermanos, líderes, debemos ser uno con Dios. Diga conmigo, uno con Dios. Diga conmigo, uno con la visión de Dios y uno con la cobertura. Debemos ser uno con Dios, uno con la visión de Dios y uno con la cobertura. Poderoso. Si usted camina en esta unidad perfecta y absoluta, algo tiene que pasar en tu vida. Algo glorioso tiene que pasar en tu vida. Por eso pídale al Señor que podamos cumplir esa oración que Jesús hizo. Jesús dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Una oración tan sencilla, pero una oración tan difícil de alcanzar. Porque usted puede estar unido hasta que le hacen algo, hasta que lo ofenden, hasta que lo calumnian, hasta que hablan mal de ti. Hasta ahí llegó la unidad. Y dice Pablo que debemos ser tolerantes y pacientes, soportándose unos a los otros. ¿Cuántos se soportan? Dile al que está a tu lado, yo te soporto. He tenido paciencia. ¿Cuántos han tenido paciencia? Hay que tener paciencia, iglesia. Cuando tú tienes paciencia, tú andas en el Espíritu. Cuando tú soportas a tu hermano, tú andas en el Espíritu. Pero alguien dijo, pastora, yo llegué tarde cuando entregaron la paciencia. No, usted no llegó tarde. Usted tiene que formarse en la paciencia. Hay muchas cosas que Dios no te va a quitar. Tú te las tienes que quitar. Dice la palabra, quítese de vosotros. Quítese, no es Dios que te lo va a quitar. Tú tienes que trabajar en ello. ¿Cuántos están trabajando en ello? Hay que trabajar. Si logramos caminar en esta unidad, es imposible que usted y yo fracasemos. Yo no quiero fracasar. Yo quiero ser exitosa y bendecida. Pero para eso debo caminar en la unidad perfecta de Dios. Tengo que ser una con Dios, una con la visión, una con la cobertura de Dios. Tengo que ser uno. ¿Cuántos son uno? Cuando usted anda en estos pasos, usted verá la gloria y la multiplicación de Dios en su vida. ¿Cuántos lo creen? El Señor lo dijo claro en el libro de Mateo. El Señor dijo que un reino dividido, el Señor dijo que una casa dividida no permanece. No puede permanecer una casa dividida. No puede permanecer un reino dividido. El Señor lo dejó claro en el libro de Mateo. La unidad no comienza de afuera. Diga conmigo, comienza de adentro. Comienza de mí. Yo tengo que buscarla. ¿Cuántos la buscan? Yo tengo que buscarla.
no empieza de afuera, empieza de adentro. Iglesia, no podemos pretender tener una casa unida. No podemos pretender tener unos hijos unidos, una familia unida, sin primero yo no estoy unida con Dios. Si tú estás bien con Dios, iglesia, tú vas a estar bien con tus hijos. Tú vas a estar bien con tu familia. Pero primero tienes que ser tú con Dios. Buscar la unidad de Dios. Por eso que la verdadera unidad la tenemos en el Padre eterno. Esa es la verdadera unidad. Hay gente que anda buscando la unidad, pero no tienen a Dios allí. Eso es división. Tú no puedes sacar a Dios de la unidad, porque Dios es unidad. No podemos sacar a Dios de nuestra familia, porque Él es el que reúne a la familia. ¿Cuántos están buscando la unidad? A veces hay gente que dice, cuando mi casa esté unida, yo busco de Dios. No, es al revés. Cuando tú te unes a Dios, ese va a ser el resultado de que Dios va a empezar a reunir toda tu familia a buscar de Cristo. No trabajes al revés. Busquemos a Dios primero en unidad. Seamos uno con Él. Y cuando tú eres uno con Él, entonces es el resultado de que tu familia venga a la iglesia. La unidad de tu familia no va a venir así por así. Va a venir cuando yo busque mi unidad con Dios. Esta tarde, meditando en esta palabra, el Señor me trajo unos testimonios de mujeres que yo he visto que han llegado a la iglesia solas. Llegaron solas. Y muchas de ellas me decían, pastora, cuando llego a mi casa se me arma el lío, se me arma el problema. Porque mis hijos me critican, mi esposo me critica, no quiere que vaya a la iglesia. Me dicen, tú puro metido en la iglesia. Pastor, es un ataque, es una lucha. Pero yo estoy unida con Cristo. Pero cada vez que voy a la iglesia es un problema. Y yo le dije una vez, le dije, hija, usted no está haciendo nada malo. Tú vienes aquí al altar es adorar a Dios. Tú vienes aquí a ser una con Dios, adorar a Dios. No te sientas mal, porque ella me decía, mi familia está desunida. Y yo le dije, tú haces más aquí que allá. Y Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por tus hijos. Y siempre me decía, pastora, cuando llegué fue tremendo. Problema tras problema cada vez que llego de un servicio. Y yo le dije, hija, Dios te va a dar la victoria. Y el Señor me recordaba esta tarde y me decía, ella se unió conmigo. Ella se unió conmigo. ¿Y sabes qué pasó, iglesia? Ya ahora viene el esposo también y vienen los hijos. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? Porque la unidad con Él va a ser el resultado de que tu familia venga aquí al altar, a la iglesia. Cuando tú te unes con Él, Dios pelea por ti como poderoso gigante. Tú no estás haciendo nada malo. Tú solamente has venido aquí al altar a adorarle, a servirle, a buscarle, a buscar su presencia. Por eso que cuando tú eres uno con Él, Él se va a encargar de tus asuntos, de tu familia, de tus hijos. Dios es especialista en restaurar la familia, pero cuando tú te haces uno con Él. ¿Cuántos se hacen uno con Él? Él es poderoso. Él está aquí en esta noche, iglesia. Otra discípula me dijo una vez, pastora, yo no sé qué, creo que el problema es de los hombres. Porque bueno, algunas mujeres también, porque aquí hay hombres que están sirviendo y las esposas no están. Y hay mujeres que están aquí sirviendo, adorando a Dios y los esposos no están. Pero en una oportunidad también me vino otra discípula y me dijo, pastora,
Tengo muchos problemas con mi esposo. Él no quiere que yo vaya a la iglesia. Me dice que yo puro metí en esa iglesia, que yo no salgo de esa iglesia. Y si yo vengo a la iglesia son 2 veces a la semana y 2 horas. Y él dice que yo me la paso metida en la iglesia. Y eso me está trayendo muchos problemas. Yo me voy a retirar de la iglesia. Yo le dije, estás cometiendo un error. Porque fulana y fulana, le di los testimonios, estaban como tú, pero ellas perseveraron y hoy está su familia con ellas. Y me dijo, no, yo no quiero tener mi familia dividida. Yo mejor me retiro. Mi esposo me arma el problema. Mis hijos me critican. Y se retiró por mantener una unidad. Escuche bien. Se retiró por mantener una unidad donde no está Dios, y donde no está Dios no es unidad, es división. Si Dios no está en el asunto es división, porque está sacando a Dios. ¿Dónde está ahorita? Los hijos perdidos y divorciada. Porque ¿a dónde estaba la unidad? No era la iglesia. No era la iglesia. Ahora se da cuenta que cuando tú te haces uno con Dios, Dios pelea por ti. Ahora que tiene ella, no tiene nada. No tiene, los hijos no viven con ella, el esposo la dejó. Pero ¿qué pasó allí? ¿Por qué? Porque quitó a Dios. Dejó de ser una con Dios para unirse a su familia. Por eso yo no le estoy diciendo que no se una a su familia. Yo le estoy diciendo que tu unidad con Dios va a traer a tu familia a la iglesia. Y eso lo he vivido yo también. Mi unidad con Dios ha traído a mi familia a la iglesia. Mis padres conocen de Cristo. Mis hermanas conocen de Cristo. En mi casa, por mi área materna, no adoran muñecos, nada. Están adoctrinados ya. Pero yo me uní con Cristo primero, con Dios. Cuando tú te unes con Dios, cosas grandes van a suceder. Toda intención que usted tenga, iglesia, por tener a tu familia unida, pero separada de Dios, es división. Debemos ser uno con Dios, uno con la visión y uno con la cobertura. Escucha, iglesia, te van a criticar, se van a burlar de ti, tus familiares tal vez. Tus vecinos tal vez se van a burlar cuando te vean unidas con Dios, trabajando, sirviendo a Dios. Vas a tener tal vez ataques de personas, de familia. Se va a levantar la gente. Pero si tienes a Dios de tu lado, la victoria es tuya. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que te critiquen, no importa. Dios te dará la victoria. Que te juzguen, que te murmuren, no importa. Usted está unida con Dios y el Señor va a hacer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El poderoso gigante va delante de nosotros. Hay gente que te va a criticar y te va a decir: ¿qué haces tú tanto en esa iglesia? ¿Qué haces tú tanto ahí metida? Salte de ahí. Tú si eres tonto, tú si eres tonta. Pero usted obedezca a Dios. Sea uno con Dios. ¿Cuántos van a ser uno con Dios? Es por eso que usted tiene que determinar que este año usted va a caminar en esa unidad perfecta con el Espíritu Santo de Dios. Que nada te mueva, iglesia. Que ninguna circunstancia te mueva. Que ninguna persona que murmure te mueva. Que ninguna ofensa te mueva, no. Que tú te arraigues en la presencia de Dios. Que tú seas esa palmera en el desierto. Las palmeras en el desierto, sus raíces son profundas. Por eso que usted va a la playa y ve esas palmeras que se mueven de un lado, se mueven del otro y no se desarraigan. ¿Sabe por qué? Porque sus raíces son profundas. Sus raíces miden más de 300 metros. Las palmeras buscan el agua para ellas sobrevivir, sustentarse.
Ella no depende de la situación, del clima, no, ella depende de sus raíces profundas en Dios. Nosotros tenemos que tener raíces profundas en Dios. La palmera busca el agua y usted tiene que buscar la palabra, la presencia de Dios, la unidad de Dios. Y cuando venga la circunstancia, puede venir viento, tormenta, pero no te vas a desarraigar, porque eres uno en Dios. Vas a permanecer en Dios. Yo no sé qué problema o qué circunstancia usted está viviendo hoy, pero lo que sí te puedo decir, que si permaneces uno en Dios, Dios te dará la victoria, porque Él me la ha dado a mí, y si me la dio a mí, te la va a dar a ti, porque Dios no tiene toñeco. ¿Qué me ha funcionado a mi iglesia? A mí me ha funcionado que yo he sido una con Él. Eso es lo que me ha funcionado. Eso es lo que me ha bendecido. Venga lo que venga, es donde más me agarro de Dios. Porque hay gente que cualquier tontería lo mueve. No, usted tiene que ser una persona de carácter. Usted tiene que ser como esa estatua que está allá, José Antonio Páez. Usted ve que llueve, truene, relampaguee. ¿Esa estatua se mueve? ¿O usted la ha visto con otra pose? ¿Usted ha visto esa estatua diferente? Y han pasado años y la estatua está intacta. Ni el viento, ni el sol, nada la mueve. Así tiene que ser tu carácter en Cristo. Que ni los problemas, ni la enfermedad, ni la salud, ni la división que puedas estar enfrentando hoy te mueva. Tienes que ser firme en Dios, permanecer en Dios. Dice su palabra que debemos ser permanentes, siempre constante. Dice la palabra, estar siempre constante y creciendo siempre en la obra de Dios. No está diciendo que tú crezcas de vez en cuando, está diciendo sé constante y crece siempre. No importa la marea, no importa la prueba, no importa lo que estés pasando. Si tú eres uno en Dios, Dios te va a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen? Dios ha sido bueno. Por eso yo he determinado ser una con Dios. Iglesia, si hay algo que te está separando de la visión de Dios, de la cobertura, tú tienes que detectarlo inmediatamente, porque es tu enemigo. El diablo va a buscar la manera de sacarte de la iglesia, de sacarte de la visión, del propósito de Dios. Y si usted ve algo que te quiere sacar, neutralice eso en el nombre de Jesús, porque el diablo va a lograr su objetivo. El diablo quiere sacarte de este lugar, pero Dios quiere que tú permanezcas en esta casa y que te hagas como la palmera y crezcas y te fortalezcas y te conviertas en un gran hombre y mujer de Dios. Eso es lo que desea Dios para ti, para mí. Pero ¿qué debemos hacer? Permanecer en Dios, detectar lo que está causando separación en mi vida, división entre Dios y yo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que me ha dicho, pastora, tengo tremenda bendición, tengo un trabajo, Dios me proveyó un trabajo. Ay, ¿y cómo es ese empleo? No voy a librar ni un día a la semana, no me voy a poder congregar, pero es una bendición. El diablo te presenta una oferta, y no estoy diciendo que usted no trabaje. No, aquí hay que trabajar. Yo trabajo. Pero tú tienes que detectar qué cosa es de Dios y qué no es de Dios. El diablo te puede presentar una oferta para sacarte del propósito de Dios. El diablo te va a presentar ofertas para sacarte de la voluntad de Dios. Y usted tiene que estar, mire, con el ojo pelado, como dice la gente, y detectar
que hay cosas que no son de Dios, que aparentemente parecen una bendición de Dios, pero que te estás separando de Dios y de la visión de Dios y de la cobertura. Entonces no es de Dios. Pero si usted me dice: pastora, tengo un trabajo, voy a librar 2 días a la semana o un día, pero tengo chance de congregarme en las noches, los domingos, es de Dios. No te está causando división con Dios. ¿Cuánto van a caminar en unidad? Tal vez hoy algunos de los que están aquí, tal vez les ha tocado caminar solo en los caminos de Dios. Tal vez los que me están viendo te ha tocado sola o solo caminar en los caminos de Dios. Venir a la iglesia solo, venir a la iglesia sola. Tal vez te ha tocado este camino, pero permanece, porque llegará el día y te acordarás de mí, que ya no vendrás solo, vendrás con tus hijos, vendrás con tu esposo o con tu esposa. Se te van a ir añadiendo cada día. Llegará el día y te acordarás de esta noche. Te acordarás y dirás: me hice uno en Dios y Dios añadió a mi vida cada día a mi familia. Tal vez hoy te ha tocado solo. Tal vez tú llegas hoy aquí y ves a los demás y tú dices: ¿cuándo llegará el día que yo quiero estar en familia? Y llegar a la iglesia en familia. Pero acuérdate de esta noche, porque ese día te va a llegar. Ese día te va a tocar, porque te has hecho uno en Dios. Y así como tú andas hoy caminando en Dios, en unidad, has estado caminando en la visión, así ellos también caminarán en la visión de Dios. Caminarán con el Espíritu de Dios. Caminarán y vendrán a este lugar a adorar al Rey de Reyes y Señor de señores, porque Dios es bueno y maravilloso. Dios ha sido bueno. A veces tú no entiendes los procesos de Dios. Aquí hay gente que está pasando procesos. Tal vez usted hoy no los entiende y tal vez usted dice: ¿por qué a mí? O ¿por qué yo me siento sola teniendo tanta familia? O ¿por qué yo estoy caminando en los caminos de Dios sola? Pero hoy te digo, iglesia, sigue confiando en Dios. Aunque no entiendas, lo que estás pasando hoy, aunque no tenga sentido, mantente confiando en Dios, porque Él va contigo. Tú no estás sola. Tú crees que estás solo, tú crees que estás sola, pero no es así. Él se hace presente. Él es tu Padre. Él es bueno. Por eso que hay gente que dice: no sentí la presencia de Dios. No es que tú la sientas, es que tú entiendas que Él está allí, aunque tú no sientas nada. Usted no sabe, iglesia, las veces que yo me he levantado de madrugadas a orar y no siento nada, pero yo entiendo que no es por sentimiento, es por convicción y por fe, que yo sé que Él está allí conmigo. No es por lo que yo sienta. Si yo siento o no siento, igual le oro, le clamo a Él, porque yo sé que Él se hace presente, aunque yo no lo pueda sentir. Y aunque hoy estés pasando por un proceso y digas: no lo siento, no está conmigo, entiende en esta noche que Él está allí, aunque tú no lo sientas, porque Él es nuestro Padre. Jesús subió y dijo: yo no los dejaré huérfanos. Con ustedes estará el Espíritu Santo, que estará con ustedes hasta que yo vuelva. Qué hermoso es cuando tú le oras y le clamas a Él
Él está allí, iglesia. Esta semana en una célula fui a respaldar la célula de mi hija Camila. Fueron muy jovencitos y niños. Y yo estoy dando el mensaje, porque estos mensajes también los estamos llevando a las células. Y me impresionó una pregunta de un niño como de 5 años. Y me dijo: pastora, ¿Dios duerme? Yo no sé por qué, por esa pregunta tocó mi corazón. Y yo le dije: ¿cómo, papá? ¿Cómo dijiste? Pastora, ¿Dios duerme? La pregunta que hacen los niños. Y yo le dije: Dios no duerme, porque su palabra dice que el que vela la ciudad no duerme. Y mientras que tú duermes, Él vela por ti y Él cuida de ti. Así que Él no duerme. Y empezó a brincar de alegría y de gozo y decía: Dios no duerme, Dios no duerme. Y esta palabra también es para ti, iglesia, y para ustedes los que me están viendo por las redes. Dios no duerme, para cuidarte, para bendecirte, para ayudarte. Cuando ese niño me hizo esa pregunta, Dios me llevó 6 años atrás, cuando una noche yo no podía dormir porque estaba mal de salud. Y yo decía: yo me voy a morir esta noche, seguramente me va a dar un infarto, porque tenía una taquicardia a 1000, horrible. Parecía que el corazón se me iba a salir por la boca. Y Dios me llevó a ese momento. Y yo recuerdo que Dios me dijo: yo no duermo para cuidar de ti. Y toda angustia que yo tenía en ese momento, ese dolor, esa angustia, ese desánimo, esa preocupación que había en mí, cuando vino la palabra me libertó. Por eso que la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El Señor me dijo: hija, yo no duermo para cuidarte. Y cuando Dios me dio esa palabra a mi vida, inmediatamente busqué una silla. La busqué y la puse al lado de mi cama. Y agarré la silla y le dije: Señor, si tú no duermes, entonces yo te voy a tomar de la mano y voy a dormir confiadamente, porque yo sé que tú me vas a cuidar en esta noche y todas las noches de mi vida. Y recuerdo que tomé la silla y le puse la mano hacia la silla y me quedé dormida. Y dormí toda la noche. La palabra que el Señor me dio trajo libertad a mi espíritu. Y toda angustia que había en mí se disipó, se fue. Iglesia, esa palabra también es para ti. Dios cuida de ti. Dios cuida de tus hijos. Dios cuida de tu familia. Dios no te va a desamparar, porque Él es tu Padre. Él es mi Padre. Y Él y yo somos uno. Usted y Él son uno. Y donde hay unidad, desciende la gloria de Dios. Cuando tú te haces uno con Él, la gloria de Dios desciende. Y los procesos que estás pasando pasan acelerados. Así como vienen, se van. Pero cuando estás dividido con Él, los procesos se alargan y no sales de un proceso, no sales de un problema. ¿Por qué? Porque estás dividido con Él. Pero yo creo que estás unido con Dios. Yo creo que tú estás unido con Dios. Ponte de pie, iglesia, y vamos a orar. Vamos a hacer una oración de unidad con el Padre. Cierra tus ojos y adora al Rey de Gloria, al Eterno, al Dios eterno que está aquí en esta noche. Él es Dios eterno. Él no duerme. Él no duerme.
El que vela la ciudad no duerme. Él cuida de ti. Él cuida de tu casa. Él cuida de tu familia. No estarás desamparada. No estarás desamparado. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti, iglesia? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios está contigo. Dios cuida de ti, de tu casa, de tus hijos. No estarás desamparado. No estarás desamparada, porque Él vela por sus hijos. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Levanta tu mano, iglesia, y adora al Rey de Gloria. Adora al Rey de Gloria en esta noche. Adora al que no duerme. Adora al Rey de Gloria. Vamos, que seas uno con Él en esta noche. Sé uno con Él en esta noche. No importa si lo sientes o no, Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí. Él se hace presente en esta noche. Él se hace presente en esta casa. Él está aquí en este lugar a través de su Santo Espíritu. Él está aquí. Recuerde que Él, Dios, el Verbo, Jesús y el Espíritu Santo, uno son. Y Él está aquí a través de su Santo Espíritu. Él está aquí en esta noche. Cuando te haces uno con el Rey de Gloria, las puertas se abren. Las puertas se abren. Lo más glorioso viene para tu vida. Así que adora al Rey, adora al Rey. Adora al Rey, adora al Rey. Adora al Rey poderoso. Gracias por escuchar este mensaje. Confiamos que ha sido de gran bendición para tu vida. Esperamos que lo puedas compartir con tus familiares y amigos. Nuestra meta es enseñarte nuevas ideas, principios y oportunidades para que descubras tu propósito de vida y ministerio. Somos el Ministerio Internacional Jesús es el Rey, formando familias felices.